Muy bien, listo. Muy bien, pues vamos a orar, vamos a pedir a Dios que guíe este tiempo. Padre hermoso, te damos gracias, Señor, gracias por un domingo más que tú nos das aquí para poder compartir tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que pues tú guíes esta enseñanza, abre nuestro corazón. Te damos gracias también por este medio del Zoom y por las personas que, aunque muchas no están aquí en Jalapa y se puedan conectar, gracias a Dios, Señor. Y gracias por los que están aquí presentes, Padre. Bendice este tiempo y haz que verdaderamente el Espíritu realmente hable a cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Muy bien. Ahora sí que hoy tomé una parte de la escritura que me llama mucho la atención por todo lo que hemos estado escuchando, las noticias que hemos estado escuchando y por todo lo que está sucediendo en el mundo. Y creo que al ver todo lo que está pasando como creyentes, pues realmente hay quienes sí entienden lo que está sucediendo, hay quienes realmente no quieren entender, hay quienes sí están creyendo, hay quienes no están creyendo como la Biblia quiere que creamos. Y creo que estamos viviendo el tiempo que vivió Noé. Noé realmente, si nos vamos al libro de Génesis, que es el libro que ahora sí que voy a querer compartirles, quiero decirte algo que me llama mucho la atención y pasó, no dudo que haya pasado cuando Dios le dice a Noé, se acerca a Noé para decirle que pues realmente el mundo ya está muy afectado. Si vemos el mundo en el que estamos viviendo, vemos que realmente el mundo ya está muy afectado. Y claro que a veces la gente piensa que pues que esto va a seguir así o que va a llegar a cambiar. A veces las personas piensan en querer un buen tiempo o que piensen que las noticias van a cambiar a favor. Más no, más la Biblia nos hace ver claramente que tristemente el mundo como tal cada día está más afectado. Es increíble que ahora sí que el tiempo que Dios me dio esta semana de poder compartir a algunas jóvenes, que porque fueron realmente jóvenes, me llamó mucho la atención en el que no creen en Dios. Así que la pregunta era, oye, ¿crees en Dios? Y muchos se quedaban callados, muchos no me lo decían. Entonces me daba cuenta de que no creían en Dios, que realmente vivimos en un mundo ahora afectado, haciéndole pensar a los jóvenes que no existe Dios. Porque si existiera Dios para ellos, entonces no estaría pasando lo que está sucediendo en esta tierra, ¿no? Así que la escritura dice claramente que Noé y Enoc, realmente vemos que Enoc realmente fue también antidiluviano. Vemos que eran hombres, no nomás en el Antiguo Testamento, sino también, no nomás antes del diluvio, sino después del diluvio. Vemos a un Abraham, vimos a un Daniel, vemos realmente varones que realmente eran hombres justos. Cuando la Biblia habla de hombres justos, está hablando de que eran hombres que tenían temor de Dios, ¿sí? No que no cometieran pecado, porque todos han pecado, pero eran hombres justos delante de Dios. Así que para Dios estos hombres eran hombres justos y además intachables, que realmente se acercaban con un temor y creyéndole a Dios. Y hoy pues es lo que quiero compartirte, ¿no? Al pensar en las características de un Noé, al pensar en las características de un Abraham, al pensar en las características de un Daniel, la pregunta es, ¿te gustaría ser una persona intachable? Una persona que realmente fuera justa o que la gente dijera, realmente esta persona es justa, que tienes una verdadera realmente relación con Dios, que puedes caminar con Dios sin titubear, ¿no? Porque a veces nos quejamos de Dios, a veces pensamos que Dios es el que hace o manda algún mal. No, Dios no manda ningún mal, sino simplemente Dios sabe lo que está sucediendo. Y la Biblia dice que Noé, lo más hermoso, dice, halló gracia delante de los ojos de Dios. Entonces la pregunta es esa, ¿no? Realmente, si tú te pones a ver tu vida delante de Dios, realmente tú tienes gracia delante de los ojos de Dios. Ya olvidémonos de los hombres, sino delante de Dios. Así que otras versiones dicen que Noé realmente ganó el favor de Dios, que si realmente le creía a Dios. Y así que Dios quiere lo mismo para cada uno de nosotros como creyentes, que si quiere que entendamos lo que estamos viviendo, oye, no entendía lo que estaba pasando o lo que iba a suceder, no. Recuerda que Dios fue muy claro al darle las especificaciones, pero él no sabía lo que iba a suceder, él no entendía lo que estaba pasando, como creo que hoy en día nosotros como creyentes tampoco no entendemos
muchas cosas que están sucediendo en nuestra vida, muchas cosas que están sucediendo dentro de nuestro país, muchas cosas que están sucediendo en el mundo entero, porque es en el mundo entero lo que está sucediendo. Así que voy a leer realmente, vámonos al capítulo 6 de Génesis, ¿sí? Y quiero que empezamos a ver cómo estaba el entorno de Noé, ¿sí? Cómo Dios lo empezó a preparar. Recuerda que la Biblia muestra claramente que cuando Dios, unos capítulos antes, vemos que Dios creó al hombre, ¿no? Y decía que todo era bueno, ¿no? En el momento de haber creado al Edén. Pero ¿qué sucedió? Vino el pecado. Es decir, el pecado vino a corromper. Eso es lo que ha sucedido. ¿Por qué la gente, antes de Noé, realmente la gente vivía mal? Porque el pecado los había afectado. Y creo que está pasando lo mismo hoy en día. Es decir, la Biblia nos hace ver claramente de que Dios va a regresar, sí, va a haber un juicio, también va a haber un juicio. Pero a veces la gente no quiere creer en esa situación, ¿sí? No quiere creer en el regreso de Jesucristo. Y claro que, pues para Noé y para nosotros como creyentes, pues a veces decimos, y bueno, ¿y cuánto tiempo, no? ¿Y cuándo va a regresar, no? ¿Y cuándo va a venir al ver lo que estamos viendo? Así que vamos a leer del capítulo 6 de Génesis, del 5 al 9, para poder entender un poquito la enseñanza del día de hoy. Y fíjate cómo dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjate qué impresionante. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Es decir, el arrepentimiento de Dios es de la tristeza en lo que estaba sucediendo. Así que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora sí como dicen, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Dices, wow, que sí, qué manera de exponernos Dios lo que estaba sucediendo en ese momento. Así que esto nos lleva a pensar que Dios siempre como creyente nos va a llevar un llamado más alto. Es decir, yo me imagino que Noé, recordemos que Noé tenía 600 años en ese tiempo, que a veces la gente duda, ¿no? De que cómo era posible que la gente viviera tantos años, ¿no? Y ahora vivimos, ahora sí que máximo 120 años. Quiero decirte que si Dios permitió que en ese tiempo, antes del diluvio, la gente viviera tantos años, era para ver si la gente se arrepentía. Era la misericordia de Dios para ver si la gente reaccionaba y se daba cuenta de la maldad y del pecado que había en su corazón. Y hoy pasa lo mismo, porque yo me pongo a imaginar 600 años, Noé, pues es como si tuviera ahorita una persona de 60 años, ¿no? La Biblia dice que el hombre no pasará de los 120 años, cuando la Biblia dice que el que más vivió fue Matusalén, 960 y tantos años, es como una persona de 90 años. Entonces, fíjate cómo Dios toma a un Noé de 60 años, de 600 años, y que 600 años que tenía, y Dios lo usó para hacerle ver a la humanidad, y no nomás en ese tiempo antiguo, no nomás en la época de Noé, sino también en nuestra época, que si fue escrito para que también nosotros lo entendiéramos, que si Dios siempre nos lleva a un llamado mucho más alto, que podemos ser, realmente lo que busca Dios es que seamos intachables, que como creyentes seamos justos, que realmente tengamos un corazón puro, porque eso es lo que busca Dios. Así que la pregunta, si tú examinas tu corazón, ¿verdaderamente tienes un corazón recto delante de Dios? Es decir, caminas continuamente con Él. Todos, recuerda una cosa, todos hemos oído del arca de Noé, todos. No sé si tú de niño escuchaste, pero creo que todos hemos escuchado del arca de Noé. Pero tengo una cosa, las ponen de una manera, el mundo las pone de una manera que no tiene nada que ver con lo que sucedió. Nada que ver, nada que ver. Es completamente diferente.
Así que quisiera que veamos realmente la realidad del mensaje. Quisiera realmente que te dieras cuenta de lo que sucedió en esa arca y cómo fue construida, ¿sí? ¿Cuál fue el diseño que Dios te mostró a Noé? No el diseño que nos ha mostrado el mundo, no tiene nada que ver con eso. Así que lo cierto es que Dios nos hace ver algo muy importante, que si Dios nos hace ver que hay una esperanza, sí, hay una esperanza para todas las personas que todavía no han creído, ¿sí? Pero también te voy a decir una cosa, también es una advertencia. A veces cuando hablamos del juicio final o cuando hablamos de que Dios va a traer un juicio, es una advertencia. Es la misma advertencia que Dios hizo en ese tiempo con Noé. Así que recuerda que lo importante es entender que Dios odia el pecado. Ese es lo que Él odia. Más que a la creación como tal, Dios odia el pecado. Y cuando vemos verdaderamente el primer capítulo, si has leído el libro de Génesis, Dios, recuerda que dice que Dios todo era bueno. Realmente era bueno. Realmente el lugar del Edén, donde estaba Adán y Eva, realmente era agradable delante de los ojos de Dios, todo lo que había creado, ¿sí? Pero vemos 6 capítulos después, ¿no? Que realmente nos damos cuenta de que ya lo bueno ya se había terminado, que si ya no había nada bueno, ¿no? Y creo que es lo que vivimos hoy en día. A veces pensamos que puede haber algo bueno, ya no hay nada bueno. Lo más triste es que la Biblia dice que a lo bueno le van a decir malo y a lo malo le va a decir bueno. A lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Fíjate las contradicciones. Ahorita estaba escuchando una noticia que en Kansas City, ¿sí? Aprobaron el aborto. Es increíble que salieron todas las mujeres y todas felicitando y así como diciendo, adelante, ¿no? Oye, espérame, fíjate qué locura. ¿Cómo estás aprobando la muerte? Porque es la muerte de una criatura. Pero fíjate cómo vive el mundo. Y no les interesa. Así que todo en este momento era malo. Todo lo que estaba viviendo Noé era malo. Tan malo, tan injusto, tan malvado, que para un Dios justo, para un Dios santo, le pesaba, por eso dice la Biblia que le pesaba a Dios haber hecho al hombre, de haber creado al hombre. Es decir, es un lamento, ¿sí? Haberlo hecho, porque es tan malo y tan cruel, ¿sí? Y no nomás tan malo y tan cruel, sino también tan distante de Dios. ¿Por qué? Porque no existe una relación con Dios. ¿Qué estamos viviendo hoy en día? Lo mismo. Hoy la gente está distante de Dios. Ahora la gente no quiere escuchar a Dios. Así que al pensar en la maldad y en la corrupción de la tierra, ¿sí? Como lo describe Dios y como está descrito en la Biblia, fíjate lo que dice para poder entender el versículo 5. Dice el versículo 5, la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio, fíjate, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¡Wow! Qué impresionante, porque te das cuenta de que la persona que piensa mal, va a ser difícil que piense bien. A veces tenemos esa esperanza pensando de que nuestros gobernantes o la gente que realmente guía o gobierna, no nomás nuestro país, sino en todo el mundo, pensamos que van a cambiar. Te digo una cosa, no van a cambiar. No van a cambiar. Tú dirás, oye, ya se va a destapar la Tercera Guerra Mundial. No, todavía no, no te preocupes. La Biblia dice que lo que está sucediendo ahorita, porque lo muestra la Biblia, dice, en el último tiempo habrá guerras. No está hablando de la Tercera Guerra Mundial todavía. Para el mundo cree que podemos entrar en una Tercera Guerra Mundial. Quiero decirte una cosa, todavía no vamos a entrar en una Tercera Guerra Mundial. Es decir, va a haber guerras, vas a escuchar de guerras, vas a escuchar de pestes, como dice la Biblia, de terremotos, ¿no? Entonces, es un principio de dolores, dice la palabra de Dios. Y es lo mismo que Dios trató de mostrarle a la gente con Noé. Es decir, ¿sabes cuánto tardó en construir el arca Noé? 100 años. 100 años, wow, qué impresionante. Sí, te digo una cosa, fueron 100 años de misericordia para con todas esas personas, para que creyeran. Ahora
ahora estamos viviendo ese tiempo de misericordia. Ahora nos estamos dando cuenta de que esas personas eran sumamente perversas. No les preocupaba en lo más mínimo la gente. ¿Tú crees que a las personas que hoy están en guerra o con los países que están en guerra, ¿tú crees que les preocupa a la gente? En lo más mínimo. No les interesa en lo más mínimo. Hoy estamos en un tiempo en que la humanidad se parece más y más a la época de Noé. Es como estamos viviendo ahorita. Así que, tristemente, a Noé le dolía lo que estaba sucediendo, no entendía lo que Dios iba a hacer. Quiero que sepas algo muy importante. Recuerda que en la época de Noé hay que entender que no llovía, ¿sí? Porque a veces la gente dice, bueno, pues, que no llovía. No, no. Es decir, quiero decirte que en la época de Noé el tiempo era perfecto. Es decir, había ahora sí que un rocío, que era el que realmente, ahora sí que regaba, por decirlo así, los campos y el bosque y los árboles, ¿no? Pero no llovía. Entonces, si tú imagínate cuando vieron a Noé queriendo construir un arca, pues, ¿qué pensaba la gente? Oye, Noé, estás loco, ¿no? ¿Cómo quieres construir un arca, sí? Si aquí ni a mares llegamos, que si aquí son puros ríos y ¿para qué quieres construir esto? Entonces tú imagínate diciéndole Noé a la gente que iba a haber un juicio y que iba a llover, así que iba a haber un gran diluvio. ¿Tú crees que la gente creía? La gente no creía. Es más, la gente se reía de Noé. Pero hay algo importante con toda esta situación. Noé siguió siendo un testimonio. Tanto él como su familia no cambiaron su actitud. Y fueron un testimonio. Fueron un testimonio para todas esas personas que estaban en ese momento. Y quiero decirte que por eso Dios quiere usar nuestras vidas para que seamos un verdadero testimonio. ¿Testimonio para quiénes? Testimonio para las personas que todavía no han creído o que no quieren creer. Así que si pensamos en la vida de Noé y a lo largo de todo lo que vamos a ver en la Escritura dice que Dios decidió lo siguiente. El hombre, como es tan malo, lo que voy a hacer lo voy a borrar de la tierra. Así que, excepto a quién, a Noé. Como creyente, como justo, es al único que no lo voy a hacer. Así que la palabra clave en toda esta situación es el pecado. Eso cambió todo. Quiero que lo entiendas. ¿Y qué hace en tu vida que cambie tu vida? El pecado hace que tu vida cambie. El pecado hace que tu vida realmente sea completamente diferente a la manera en que Dios quiere que vivamos. Así que Dios le dijo, he decidido el fin de todo ser. La tierra está llena de anarquía debido a ello. Por esa razón los voy a destruir. Entonces, ¿dónde deja eso a Noé? ¿Sí? Dios vino a Noé y le dijo, tengo un trabajo para ti. Es como si Dios llegara ahorita a tu vida y te dijera, ¿sabes qué? Tengo un trabajo para ti, tengo un proyecto para ti, tengo algo que quiero que tú hagas, ¿no? Así que es una clase de responsabilidad. Tu vida como creyente delante de Dios, Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros, pero quiero decirte una cosa, es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad o que tomas o que simplemente dejas. Y tristemente muchos creyentes han decidido mejor no tomar la responsabilidad. Es más, no quieren saber absolutamente nada del proyecto que Dios pueda tener para ellos aquí en la tierra. Y claro, si no les interesa el proyecto de la tierra, pues mucho menos les va a interesar el proyecto del cielo, ¿correcto? Así que recuerda que en ese tiempo no había llovido. Ahora sí que era un clima perfecto y Dios habló con Noé claramente y le dijo cómo tenía que hacer el arca. No tiene nada que ver con lo que tú has visto. Era como una caja, ¿no? Ahora sí que era más grande que un estadio de fútbol. Se puede decir del tamaño de casi un estadio y medio. De ese era el tamaño. Entonces te das cuenta de que era algo muy grande, ¿sí? Y luego fíjate lo que dice Génesis 6, versículo 13 y 14. Dice,
he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Dice, es la manera en que Dios le empezó a dar el diseño y además empezar a decirle de qué tipo de madera era la manera en que iba a construir el arca. Así que este único hombre, con toda su familia, ¿no?, con sus hijos y sus nueras, se pusieron a construir un arca. Además, sabemos que Dios perseveró a los animales, ¿sí? Pero a los animales que él quiso preservar. Eso es algo importante. ¿Sabes qué es lo que más me impacta con todo esto al estudiar esto? Que si tú imagínate, ¿tú crees que Noé y su familia salió a cazar a los animales? Así que, perdóname, es increíble ver que la Biblia dice que empezaron a llegar los animales que Dios quería que estuvieran por pareja, así, por pareja, macho y hembra, y empezaron a llegar al arca. Que si ya cuando el arca estaba terminada, quiero decir que el tamaño del arca era 3 pisos, era aproximadamente 3,000 metros cuadrados, es el tamaño del arca, ¿sí? Formada en 3 pisos. El diseño, muchas personas han tratado de hacer el diseño del arca, pero realmente fue algo maravilloso lo que realmente Dios hizo. Pero a lo que voy con todo esto, tú imagínate ver caminar a todos los animales por pareja, ¿sí?, yendo hacia el arca. Imagínate la gente que está a su alrededor viendo todo eso y aún así no creían. Así que es increíble ver cómo ver la manera en que Dios tiene la misericordia y la esperanza para con los hombres, ¿sí? Realmente a veces el hombre no quiere ver. Puede haber un testimonio dentro de su propio hogar y ¿sabes qué es lo más triste? El hombre no quiere ver. Así que en ese momento que Dios le dice a Noé la manera en que iba a construir el arca, quiero decirte que él se imaginaba, ¿no? Bueno, Dios, y el timón, ¿no? Debe haber un timón, ¿no? No. Dios le dice, yo voy a hacer el timón. Oye, ¿y el volante? Pues debe haber un volante, ¿no? Pues ¿cómo voy a manejar esta situación, no? No. Y si Dios le dijo, yo soy tu guía. Oye, pues tiene que haber motor, ¿no? Pues ¿cómo voy a arrancar esto, no? O las velas, ¿no? ¿Cómo voy a hacer que se dirija al lugar que tú quieres que llegue, ¿no? ¿No? Mira, Dios era su energía. Dios les dijo, yo soy tu timón, yo soy tu guía, yo soy tu energía. Así que Dios salvaría a Noé y a su familia. Y quiero decirte una cosa, no era un paseo, ¿eh? No era un paseo. Que si a veces cuando la gente piensa que el arca fue un paseo, no tiene nada que ver con un paseo. Si has viajado en barco, no tiene nada que ver con lo que sucedió en ese momento. Así que el arca realmente no es como la pinta el hombre, es como la hizo Dios, es como la fabricó Dios. Esta tenía el propósito de albergar a 8 familias, que eran las que estaban en el arca, y además a todos los animales que Dios decidió salvar. Porque recuerda que muchos murieron. Oye, ¿cuáles fueron? No lo sabemos, pero hubo muchos que murieron. Así que Dios les dio las instrucciones perfectas. ¿Sabes algo maravilloso? Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, Dios te da la dirección perfecta. Y si Dios te dice qué tienes que hacer con tu vida. A veces se nos olvida que tenemos, ahora sí que la Biblia, que es algo que Dios nos dejó, ¿no? Porque Dios nos la dejó, que es una guía. Y si la Biblia tiene que ser tu guía, tiene que ser tu timón, tiene que ser el que te va a dar la dirección. Esa es la manera para poderlo hacer, ¿correcto? Así que sí es importante entender eso. Luego, en esta arca, en el arca, si quieren, ¿sabes qué? ¿Por qué no los niños mejor si quieren se ponen aquí afuera, mejor? Aquí en la afuera, para que no... Está bien aquí si quieren, para que estén aquí afuera, no hay problema, ¿no? Sí, está bien. Entonces, fíjate, en el arca había una sola puerta. Y no nomás una puerta, sino que también había una ventana. Una ventana que está
ahora sí que viendo casi hacia el cielo, y era lo único que tenía. No pienses que tenía más puertas o no pienses que tenía más ventanas. No, no había más puertas, no había más ventanas. Dios tuvo misericordia de la gente para que la gente reaccionara, pero en ese momento la gente no quería reaccionar. Así que hoy nos damos cuenta de que la gente no quiere reaccionar cuando les decimos claramente que solamente hay una manera para poder llegar delante de Dios, ¿no? Oye, nada más hay un camino, ahí solamente hay una puerta para poder llegar delante de Él. ¿Y qué sucede? Hoy el mundo como tal les hace pensar o les hace creer, ¿sí?, que hay muchas puertas que te pueden llevar delante de Dios. No es así, no es así. Así que estos hombres no quisieron ni ver el testimonio de Noé, ni tampoco quisieron creer en todo lo que estaba sucediendo. Y empezó tristemente, ahora sí que Dios le dice a Noé, ahora sí, el que cerró la puerta, quiero que lo sepas, fue Dios. Él fue el que cerró la puerta del arca. Fíjate que como Dios nos advierte el tiempo en el que va a venir. Dice la Biblia que empezó a lloviznar, ¿sí? Y la gente, en vez de reaccionar, ¿no?, porque tenía tiempo todavía de poder reaccionar y arrepentirse y entender lo que estaba sucediendo, la gente se puso a festejar. Como ese versículo que dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. No va a pasar nada, ¿no? Como nunca habían visto llover, ¿no?, y estaba lloviendo, claro, pero nunca se imaginaron lo que Noé les había contado, lo que Noé les había dicho. ¿Y qué sucedió? En ese momento Dios cerró la puerta del arca y empezó a llover y a llover y a llover. Fueron 40 días, dice la Biblia, en que, no me preguntes, porque además se fracturó la tierra. Es decir, es impresionante ver cómo toda la tierra quedó en agua. Es decir, toda la tierra se inundó. Tú imagínate, es decir, cuando estaba viendo el estudio decía, tú imagínate a la gente que estaba en ese momento golpeando el arca, pidiéndole a Noé que abriera la puerta para salvarse. Quiero decirte que cuando la Biblia dice que va a venir un juicio a la tierra, sí va a venir un juicio, aunque la gente no lo quiera creer. Va a haber 7 años de tribulación, porque así lo muestra la Biblia. 7 años de tribulación. Esos 7 años es la esperanza que Dios le va a dar a muchas personas para que crean. Y te digo una cosa, y aún así muchos no van a creer porque así lo dice la Biblia. Tú imagínate a Noé, a su esposa, a sus hijos, dentro del arca, escuchando las voces de las personas, tal vez familiares, amigos, gente que convivía con ellos, gritándole que abriera la puerta, ahogándose. No dudo que muchos se hayan salvado, no lo dudo. No dudo que muchos hayan creído, pero te digo una cosa, tuvieron que padecer la tribulación. Tuvieron que se ahogar. Tal vez algunos se salvaron, pero se ahogaron. A veces pensamos en nuestros familiares cuando Dios dice que va a venir un juicio. Y a veces como que decimos, bueno, mira, si no le entrega su vida ahorita, pues tal vez se la entregue cuando venga Dios por nosotros y venga ese juicio. Espérame, no esperes ese momento. No esperes a ese tiempo para que ellos reaccionen y se den cuenta de lo que están pasando, porque tú no sabes si en ese momento vayan a morir. Tú no lo sabes. Va a desaparecer muchísima gente. Sabes que ahora American Airlines, no ahorita, ya tienen varios años, que es una compañía americana. Tú sabes que le preguntan tanto al piloto como al copiloto si son cristianos, ¿qué religión tienen? Si dicen que son cristianos, no los ponen juntos. Ponen un incrédulo con un creyente. Oye, ¿cuál es la razón?
Imagínate en el arrebatamiento, muchos aviones se van a caer. Y eso nomás te estoy hablando de American Airlines, ¿no? Hay otros que, pues, quién sabe, ¿no? Pero muchos aviones. Y no nomás muchos aviones. Tú imagínate los accidentes en el automóvil, ¿no? Los trenes, no sé, te digo una cosa, va a ser una locura. No esperes a que tu familiar, tu amigo, tu creyente, ahora sí que esa persona que realmente tú quieres, ¿sí? Pienses, bueno, pues que vivan la tribulación y a veces así se convierten. No, no es así. Realmente para Noé fue muy fuerte ver todo eso que estaba sucediendo porque él lo vivió. Dios destruía la tierra delante de ellos y estaba recordándoles su maldad. Es lo mismo que va a pasar en ese tiempo. Ya los que estaban queriendo dormir ya no van a dormir. ¿Por qué razón? Porque Dios les va a recordar su maldad y les va a hacer ver claramente lo que está pasando y lo que está sucediendo. Para nosotros es muy claro, nosotros sí lo entendemos, pero los que no han creído, ellos no lo entienden. Así que, de hecho, Dios dijo, me pesa lo que ha pasado y ahora lo voy a tener que destruir. Tristemente, ahora sí que muchos se ahogaron, muchos no se convirtieron. Hoy, ¿qué pasa? Hoy mucha gente niega a Cristo. Hoy mucha gente no quiere creer en Jesucristo. Creen en su Dios y ese Dios a su manera, pero no quieren creer en Jesucristo. No quieren entender claramente el sacrificio que hizo hace 2000 años y que Dios no lo perdonó. No lo quieren entender. Hoy el mundo vive en una maldad, en una desobediencia, ¿sí? Tan alta, tan fuerte, tan grande, que la verdad te digo una cosa, estamos empezando a vivir los tiempos, como dice la Biblia, de Sodoma y Gomorra. Dios dijo claramente en su palabra que ya no iba a haber más diluvio, pero sí dijo algo, que ahora va a ser fuego. Que si ahora ya no va a ser en agua, ahora no pienses que Dios va a mandar otro diluvio, no. Ahora dice la Biblia que va a ser en fuego. No sé si tú lo creas, pero yo sí lo creo. Sí creo que lo que va a hacer Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios no miente. Y sabe perfectamente cómo es la naturaleza del hombre. Así que la tierra fue cubierta durante 5 meses. En el 6º mes, Noé abrió la ventana para ver qué podía descubrir, ¿no? Ellos no tenían ni idea, no sabían qué iba a pasar. ¿No? Así que imagínate que tal vez ellos pensaban, y bueno, ¿y cuánto tiempo vamos a estar en este lugar, no? Claro que, te digo una cosa, ellos no tenían las instrucciones que nosotros tenemos. Es increíble ver que nosotros tenemos la Biblia, ¿sabes? Entonces, cuando tú te sientes mal, o estás triste o desamparado, o no sabes qué va a pasar en tu vida, ¿no? Pues, ¿qué hace Dios? Pues Dios te dice, toma la palabra, ¿no? Y tomas la Biblia y empiezas a leer un salmo, o empiezas a leer algo en la palabra de Dios y alienta tu corazón, pone paz en tu corazón. Ellos no tenían una Biblia. No había manera de cómo poder alentar su corazón. Imagínate lo que padecieron. Porque a veces uno piensa que les fue bien en el arca. No, no creo que les haya ido bien en el arca. Aunque estaban vivos, no sabían lo que iba a suceder más adelante. Para nosotros es muy fácil leer lo que ya vivieron ellos. Es como ahorita hablar del juicio. Yo te puedo hablar del juicio, pero todavía no lo has visto. No sabes cómo va a ser. No sabes qué va a pasar. Así que yo creo que muchos se preguntaban, ellos mismos entre la familia se preguntaban, ¿y cuándo saldremos de este barco, no? ¿Y qué vamos a hacer con todos estos animales que están dentro del barco? Así que Dios, aún así, tuvo que trabajar en el corazón de ellos. Y claro que tenía que estar viviendo una realidad, porque se estaban dando cuenta de que estaban ahí. No sabían qué iba a pasar. ¿Qué sucede en tu vida cuando estás pasando por una situación y tú no sabes qué va a pasar? Te afliges. Puede haber angustia,
O puede entrar hasta un temor, porque no sabes qué va a pasar. Pero te digo una cosa, Dios sí sabe lo que va a pasar. Porque si hay alguien que conoce nuestro futuro, es Él. Y si hay alguien que conocía el futuro de Noé, era Dios. Entonces, Dios ahora a nosotros, como creyentes, nos hace ver algo muy importante. Lo que esté sucediendo en tu vida, Dios lo tiene bajo su mano y bajo su control. Sea bueno o sea malo. Dios lo tiene bajo su mano y bajo su control. Porque Él conoce el futuro. Tristemente, hoy vivimos en una sociedad afectada, ¿sí? Por muchos aspectos. Y claro que vemos a un Noé que era un siervo justo, era un siervo que creía, era un siervo que Dios había usado. Hay una enseñanza muy clara para todos nosotros. Si Dios te pide algo, quiero que lo sepas. Si Dios te pide algo, Dios quiere que lo hagas. No te justifiques delante de Dios. Hoy los creyentes se justifican delante de Dios. Es que tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, no puedo hacer esto. Perdóname. No. Si Dios te pide algo, es tu responsabilidad el tomarlo. Puedes desecharlo, ¿eh? Tú imagínate a Noé no haberle creído a Dios y haberlo desechado. ¿Qué hubiera sucedido? Ya no estaríamos aquí. Así que Dios es responsable, quiero que lo sepas, de tu vida y es responsable de cumplir sus promesas. Dios va a cumplir sus promesas. Hay una razón por la cual muchos creyentes no llegan a la meta. ¿Sabes por qué razón? Porque no creen. Aunque digan que sí están creyendo, no están creyendo. Porque si estuvieran creyendo, estarían aquí escuchando. Esa es la realidad. Así que muchos creyentes te vas a dar cuenta de que están abortando la misión. No quieren el plan. Así que Dios realmente te das cuenta de que tiene ese cuidado, tiene esa misericordia. Pero a veces el creyente entra en una situación en la que si Dios no contesta mi oración en el tiempo que quiero que me conteste, ya no quiero saber más de Dios. Así somos, ¿sabes? Porque sí somos muy buenos para estar exigiéndole y pidiéndole a Dios cosas. Y crees que Dios te tiene que responder. ¿Tú crees que Dios tenía que darle alguna explicación a Noé de lo que estaba sucediendo? En lo más mínimo. Dios no tenía por qué darle ninguna explicación a Noé de lo que estaba pasando, ni de lo que iba a suceder. Así que, aunque estemos pasando por momentos difíciles en nuestra vida, cuando Dios nos da una instrucción, creo que es importante creerle y obedecerle. No nomás el creerle, sino también obedecer. Noé obedeció a las instrucciones de Dios. Y no nomás obedeció, sino también cumplió con sus propósitos. Dios no tenía la obligación de decirle qué era lo que tenía que hacer. Eso es algo importante. A veces queremos que Dios nos diga, bueno, Dios, si tú me muestras qué hacer, entonces yo lo hago. Dios no trabaja de esa manera. Recuerda que Dios tuvo que guiar. No había manera de cómo remar, ¿verdad? Ni tampoco de hacer absolutamente nada. Estaban encerrados. Había una ventana en la cual ellos podían ver cuando dejó de llover, ¿no? Decían, bueno, ahora estamos viendo el cielo, ¿no? Ya, mal que bien, estamos viendo algo, ¿no? Pero no había más que el cielo y agua. Nada más. Quiero decirte que así como Dios cerró la puerta, Dios tenía que abrir la puerta. Que si ellos no podían abrir la puerta. Oye, ¿cuánto tiempo estuvieron encerrados? Quiero decirte que estuvieron encerrados cerca de 1 año y medio. Es decir, después de toda esta situación, casi 1 año y medio estuvieron encerrados. Es decir, qué locura estar encerrados en el arca sin saber qué. Así que quiero decirte una cosa,
aún en el estado en el que se encontraba, no estaba muy atento a lo que podía suceder más adelante. Por eso abrió la ventana. ¿Qué hizo? ¿Se acuerdan que lo primero que hizo mandó primero un cuervo, ¿no? Y luego mandó unas palomas, ¿no? De repente, pues las palomas fueron, no encontraron dónde parar y regresaron, ¿no? Después pasó otro tiempo, y luego una de las palomas trajo una ramita de olivo, ¿no? Entonces te das cuenta de que ya el agua había bajado, ¿no? Claro que en ese momento te das cuenta de que Dios hizo cargo de todo. Nuestra responsabilidad en la vida es que tanto tú como yo te des cuenta de que hay un llamado, y ese llamado es realmente compartir la palabra de Dios a la gente que no le conoce. Tal vez tú pienses, oye, es que yo no quiero ser misionera, ¿no? No estoy diciendo que vaya a ser misionera. Tal vez hay quienes no quieren ser maestros, todos debemos ser maestros, porque si realmente nos están enseñando y nos hemos discipulado, pues en nuestro corazón está el que le pido a Dios que la gente también lo haga. No nomás es el recibir, sino también el dar. Pero bueno, tal vez hay quienes tampoco no les gusta enseñar, ¿no? Pero te digo algo, puedes compartir. No puedes dejar de compartir. Que si tienes la verdad en tus manos, no la puedes dejar. Hoy, la única manera en que tú le puedes dar dirección a la gente y sabe para hacerle ver lo que está sucediendo es a través de lo que dice la palabra de Dios. Y a través de tu vida. Es decir, recuerda que Dios no nos necesita como tal, porque no nos necesita. Pero el punto es el querer. Dice la Biblia que si tú quieres, Dios lo hace. Pero si tú no quieres, Dios no puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué razón? Porque te sigue dando esa libertad. Te sigue dando ese libre albedrío. Cuando estamos en líos, ¿no? En ese momento queremos movernos antes de... A veces nos cuesta trabajo ir a consultar primeramente a Dios, que es el que le debemos de consultar, y nos movemos en nuestras fuerzas. Tú imagínate a Noé que se hubiera movido a su manera. Hubiera sido una locura. ¿Qué hizo Dios? Dios hizo que él dependiera completamente de él. Y por eso lo metió en ese arca durante 1 año. Tenías que depender de él. ¿Quieres que Dios te meta en un arca para que aprendas y entiendas lo que es depender completamente de él? Porque a veces Dios tiene que ponernos en un desierto para poder entender que él es el único que lo puede hacer. Así que a fin de cuentas, Noé se dio cuenta que él no podía hacer absolutamente nada. No podía hacer absolutamente nada. Oye, ¿y dónde va a parar el arca? Solamente Dios sabía. Solamente Dios sabía dónde iba a parar, ¿sí? Y vieron ese año, ese tiempo en el arca, vivieron por pura fe. Y eso es lo que Dios quiere. Que aprendamos a vivir por fe. No necesitas ver para creer. Simplemente tienes que tener fe. Y en ese momento dice la Biblia que Noé y su familia fueron bendecidos por Dios. Y yo te preguntaría a ti como padre, porque muchos somos papás, ¿no? Te preguntaría como padre, ¿dirían tus hijos que tú eres una persona justa e intachable? Si tú le preguntaras eso a tus hijos, ¿dirían que eres justo e intachable? Puede decir tu familia, ¿sí? Tú como cabeza, porque recuerda que los hombres somos cabezas del hogar. Y si Dios nos va a pedir cuentas a nosotros como varones, nos va a pedir cuentas de nuestro hogar. O decir que como cabeza, como un padre justo, como un padre intachable. ¿Qué pueden decir ellos? ¿Realmente pueden confiar en ti? ¿Tú tienes realmente la manera de cómo poderlos guiar espiritualmente hablando? Espiritualmente, porque es la única manera. ¿Cómo los vas a guiar? Pueden confiar
dirigir sus vidas sabiendo lo que va a venir más adelante. Mira, lo cierto es que realmente no sabemos muchas cosas de lo que sucedió con Noé, pero quiero decirte que fue un hombre que tuvo fe. Sea lo que sea, fue un hombre de fe. Y así Dios nos muestra a varios varones de fe. Acuérdate de Abraham. Abraham es llamado el padre de la fe. Oye, Arturo, ¿era perfecto? No. No, ni Abraham, ni todos que están, no eran perfectos. Eran como yo. Decirte que justo no significa perfecto. Todos cometemos errores. Y Dios nos muestra que Noé cometió errores. Y nos muestra que todos los que están escritos en la Biblia cometieron errores. Entonces, Dios no busca gente perfecta. Dios no busca gente que crean que no van a fallar. Todos vamos a fallar. Todos, de una manera u otra, fallamos. Dios lo que quiere de ti es que tengas un corazón limpio delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Un corazón limpio con pensamientos rectos. Eso es lo que Dios quiere. Ahora sí, como dicen, Dios quiere tu corazón. Oye, si cometemos errores, la Biblia dice que si tú cometes un error, tienes la manera de confesarlos y entregarlos. Porque tú conoces tu error. Tú sabes lo que tú hiciste. Cuando llegaron, el arca estaba en el sitio exacto que Dios quería que estuviera. Así que ahí iniciaron su nueva vida, ¿sí? Y lo más hermoso fue que le contaron a su descendencia. Y no nomás a su descendencia. Es decir, fíjate, lo seguimos escuchando. Generación tras generación tras generación, seguimos escuchando esto. Porque empezó hace miles de años. Así que la Escritura dice claramente que cuando ellos llegaron a ese lugar, ¿sí? Lo que hicieron fue adorarlo. Fue adorarlo. Y fíjate lo que dice Génesis 9, del 9 al 11. Dice, he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Así que los que somos sus hijos. Con todo ser viviente que está más, y toda esta de la tierra que está con vosotros desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Fíjate el pacto que Dios hizo. Está haciendo un pacto que está incluyendo a todo el mundo, que sí, nos está incluyendo a nosotros. Ahora fíjate, dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Oye, Arturo, ¿le creyeron? Mira, no sé si le creyeron o no, pero te digo una cosa, no sé si tú estás creyendo, yo sí estoy creyendo, yo sí lo creo. Yo creo todo lo que dice la palabra de Dios. Y es increíble ver cómo las profecías del Jesucristo se están cumpliendo, ¿sabes? Es increíble. Porque así como Dios le dijo a Noé lo que tenía que hacer y lo que iba a hacer, ¿no? Así Dios también nos dice a nosotros lo que va a hacer y lo que va a suceder. Es decir, no haber nada en oculto. Dios es muy claro. Así que cuando Él dice que la próxima vez será en fuego, nada más de ver las guerras, creo que, en serio, creo que sí. No tenemos por qué dudarlo. Y luego fíjate cómo dice el mismo Génesis 9 del 12 al 14. Dios dijo, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes. ¿Cuál será por el pacto y la y que cuando haga venir sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco iris en las nubes.
Fíjate qué impresionante. Dios puso un arco iris en el cielo para hacernos ver su promesa. Mira, yo recuerdo, hasta ahorita me da escalofríos. Recuerdo una ocasión que fui invitado a dar una plática y recuerdo que la persona que nos invitó, así que nos alquiló ahora sí que un avión, una avioneta, para ir a verlo, porque no estaba en México, no estaba en la Ciudad de México, de San Luis, sí. A lo que voy con todo esto, que si íbamos volando, de repente un arcoíris, pero en forma de anillo, que si nunca en mi vida había visto, que si había visto un arcoíris de un lado al otro, pero completo, nunca lo había visto. Y cuando íbamos volando y vi el arcoíris, me quedé impactado, dije, Dios, wow, qué impresionante eres, que si tú realmente muestras eso, y nos muestran a nosotros como creyentes que es un pacto que tenemos. Es el pacto que Dios tiene para los creyentes. Y que ustedes verdaderamente crees en Dios, verdaderamente crees en todo lo que Él dice. Pues algunos tal vez crean, ¿no? Tristemente va a haber algunos que no van a creer. Tú le puedes preguntar a cualquiera, ¿me puedes dar una razón para dudar de Dios? Nada más quiero saberte que fuiste creado por Él. No te creaste a ti mismo. Siempre hay promesas en su palabra. Siempre hay algo que alienta nuestro corazón. ¿Sabes por qué razón? Porque es Dios. Y no nomás eso, sino que también tiene un poder infinito. Todo el poder del Dios Altísimo está atrás de cada una de las promesas que están escritas en la palabra. Y esta es una de las promesas más maravillosas para el que no ha creído, que está en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, fíjate nada más, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Es decir, que puedes confiar con Él. Puedes confiar en Él. Y no nomás dice que es fiel, sino también justo, ¿no? Así que si habla de justicia, es que tiene el derecho a, ¿qué? A perdonar nuestros pecados. Y no nomás eso, sino también limpiarnos de toda maldad. Es una promesa. Es una promesa que Dios te está dando. Así que lo importante es, o tomas la promesa o la dejas. Otra de las promesas que me encanta está en Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La pregunta es esa. ¿Piensas que es tu boca? Que si le dices a la gente que realmente le entregaste tu vida a Jesucristo, ¿no te da miedo el poder hablar de Él? Tienes que confesarlo con tu boca. Te voy a hacer la última pregunta. ¿Puedes decir tú lo mismo que hizo Noé? ¿Puedes creer realmente como creyó Noé? ¿Crees que estás viviendo hoy una vida justa y piadosa delante de Dios? Como la vivió Noé. La gente que te observa, la gente que está a tu alrededor, ve que realmente eres una persona intachable en tu conducta, en tu forma de ser, en la manera en que agradas a Dios, porque lo importante es agradarle a Dios, no agradar a los hombres, ¿no? Tener un corazón recto. Ve lo que pasó con David. Dice la Biblia que nadie como el corazón de David. Y tú dirás, oye, ve todo lo que hizo David. Sí, pero ¿sabes qué es lo más hermoso? David se arrepintió. Se arrepintió y además entregó sus pecados. Es decir, ya no los volvió a cometer. Por eso la Biblia dice, nadie como el corazón de David.
siendo un rey imperfecto. Pero Dios quiere tu corazón. Dios quiere que le obedezcas a Él. Eso es lo que Él quiere. Entonces, espero que esta mañana, este estudio, realmente te ponga a meditar, ¿sí? Que te des cuenta del tiempo en el que estamos viviendo. Estamos viviendo el tiempo de Noé. Oye, ¿cuántos tiempo o cuántos años van a pasar para que esto acontezca? No lo sé. Solamente Dios lo sabe. Lo único que sé es que Dios sigue y seguirá teniendo misericordia hasta el momento en que suceda esto. Después de ahí, se acabó la misericordia de Dios. Tú debes de entender como creyente que va a haber un juicio. Tienes que entender el tiempo en el que estás viviendo. No trates de querer taparlo o pensar que sucede. No, ya está sucediendo, quiero que lo sepas. La Biblia dice que estamos viviendo los tiempos de dolores. Es como la mujer, dice la palabra, como la mujer encinta que está 7 meses para dar a luz. ¿Sí? Es el tiempo en el que estamos viviendo. Es el tiempo de dolores. Y como creyentes vamos a vivir parte de la tribulación, quiero que lo sepas. Pero tienes que entender lo que Dios quiere para ti y lo que Dios quiere que tú hagas. No dejes de orar, verdaderamente no dejes de orar no por los familiares que todavía no han creído. No podemos dejar de orar. No podemos dejar de orar. Murió, puedo decir que mi segunda mamá, porque era mi mamá, realmente muchísimo. Dios le dio vida hasta los 83 años. Gracias a Dios me escuchó y gracias a Dios sé que creyó. Y sé que ahora está descansando delante de Dios. Pero te digo una cosa, pero no dejo de orar por los demás, ni por mis primos, ni por mis tíos, los que todavía tengo, ni por mis sobrinos, ni por mis hermanas, mis cuñados y todas las personas que están a mi alrededor, hasta de mis amigos. No dejo de orar por ellos, ¿sí? Eso es muy importante. No dejes de orar por la gente que amas. Eso es muy importante. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias, Señor, por esta enseñanza, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el que alienta nuestro corazón y nos haces ver claramente el tiempo en el que estamos viviendo, Señor. Hoy te pido, Padre, que uses la vida de cada una de las personas que te ha creído, Señor, que está aquí presente y te ha creído. Úsalos, Padre, para que ellos puedan llevar las buenas nuevas, Señor, las noticias de salvación. Que les hagas ver que hay esperanzas, Padre, para el día de la redención, el día en que tú vas a venir por nosotros, Padre. Y también te pido, Dios, por los que no te han creído, para que tú realmente trabajes en sus corazones y les hagas ver claramente esa necesidad que tienen delante de ti. Hazles ver que solamente tú eres el único que puede cambiar el corazón. Tú eres el único que puede transformar el corazón. Pero la única manera para hacerlo, Dios, es entregando nuestra vida a tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, para que tú realmente guardes nuestras vidas, para que tú uses nuestras vidas, Señor, y para que puedas cumplir con el proyecto que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre, porque sabemos que tú tienes un proyecto para cada uno. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.